Bueno, hola a todos, estamos acá con don Julio Calderón. Don Julio, ¿cuántos años tiene? ¿Dónde vive? Tengo 82 años y vivo en la vereda de la Puerta del municipio de Nemocón. De Nemocón. Bueno, Nací también en Nemocón. bueno, Julio, vamos a hacer unas preguntas. Entonces, la primera pregunta es, según para Ricardo Yepes Stork, la autenticidad significa lo verdadero y denota la correspondencia entre el fenómeno que parece y el fondo de lo que surge. En el libro de Cometas en el Cielo, Hassan siempre muestra su autenticidad a pesar de las cosas malas que le suceden durante su vida. Don Julio, para usted, ¿qué significa la autenticidad y cómo se refleja en su vida del día a día? He sido lector de rusos, de alemanes, de ingleses, de franceses, de italianos. Y la autenticidad, una palabra nueva que se utiliza mucho ahora, pues para mí es como una dignidad, una honestidad de uno mismo que le da esa dignidad y esa la fortaleza psicológica. Y pues ha sido una pauta de mi vida, pues y mi papá era un hombre también muy recto, muy correcto, y además de eso, pues... Bedman es un filósofo moral que crea una doctrina utilitarista, en donde dice que la moralidad y las leyes deben estar dirigidas a maximar la felicidad o utilidad general, y que las acciones deben ser evaluadas en función de su capacidad para producir el mayor bienestar para la mayor cantidad de personas. Adicionalmente, crea un cálculo para esto llamado cálculo Feliciflor. Por lo cual, don Julio, ¿cómo puede medir y comparar la felicidad o el placer en su vida, en lo que usted hace? La felicidad, llamarlo, la felicidad es un estado mental que viene del bien vivir, del bien hacer, del ser solidario con la gente, de pues estar como pendiente a quién se le puede hacer el bien. Pero eso es algo que viene desde la formación, desde la casa. Lo hacen a uno ser correcto en sus cosas. Sí, esa es una posición que se hereda especialmente desde el hogar. Bueno, estamos aquí con la señora Dora, que nos va a colaborar con darnos respuesta a las dos preguntas que tenemos. Entonces, señora Dora, dentro del libro Crimen y Castigo se observan varios comportamientos de los diferentes personajes, donde resalta el personaje Rodion Raskolnikov. Resalta ya que cometió un crimen perjudicando así su vida y en mayor porcentaje su estabilidad emocional y mental, ya que la culpa no lo dejaba seguir y con el paso del tiempo escuchaba voces en su cabeza que no paraban de decirle que hiciera lo correcto. También al ver que estaban culpando a otra persona inocente por su crimen, lo llevaron a hacerse responsable de su acto, encontrando así su paz y tranquilidad. Señora Dora, para su merced, ¿qué significa hacerse responsable de los actos? Pues hacerme responsable de mis actos es, si he cometido un error, asumirlo en el momento que lo hice y siempre andar con la verdad. Para mí es eso. Ok, listo. Y la otra pregunta es, dentro del libro de Cometas en el Cielo, Baba, padre de Amir y padre adoptivo de Hassan, no estaban de acuerdo con los comportamientos y gustos de Amir, quien siempre ha querido ganar el torneo de cometas, a la cual su padre lo rechaza totalmente por sus preferencias. Señora Dora, para su merced, ¿qué piensa sobre la libertad de expresión y hasta qué punto uno como ser humano puede llegar a ser libre? Pues de la libertad de expresión, yo estoy de acuerdo con eso, pero hay personas que de libertad pasen a libertinaje y no, pues toman otros caminos, mejor dicho. Okay. O sea, es para su merced, le está de acuerdo con la libre expresión, pero que tenga sus límites. Que tenga sus límites. Ok, listo, señora Dora. Muchas gracias. Buenas tardes, el día de hoy me encuentro con la señora Carmen Julia y vamos a hacer las preguntas correspondientes a la materia Core Curriculum, la persona es autor. Buenas tardes, señora Carmen. Buenas tardes, Valentín.
Bueno, la primera pregunta es, Simea Olar nos habla del sacrificio y superación de la gimnasta Simone, mostrándonos que la joven es un claro ejemplo de lo que se propone, se puede cumplir, pero también descarta a lo largo de su trayecto la importancia de mantener un equilibrio entre sus éxitos por sus destrezas adquiridas y su salud mental, que se vio afectada durante su carrera. Esto relacionado con la lectura La autenticidad de Yepes, hablando de la ética de la autenticidad y recalcando esta parte en donde dice, ser fiel a uno mismo significa ser fiel a la propia originalidad y es algo que yo solo puedo enunciar. Entonces, esto relacionado con el libro habla que Simone desde su infancia fue criticada por su físico y hay una parte en donde dice, se me dieron brazos y piernas grandes y un tamaño mayor para ponerlo en práctica. Ella lo vio como una ventaja y no como una desventaja para ser la mejor gimnasta que es hoy en día. Así que la pregunta es, cuénteme usted qué hace para permanecer y mantener su autenticidad y si se considera usted una persona original y fiel a usted. Sí me considero una persona original y fiel a mí porque lo que me propongo lo hago y soy muy honesta en mis cosas, en mi trabajo, en mis labores. Sí, pienso que soy auténtica. Bueno, muchas gracias, señora Carmen. ¿Y no más? Bueno, muy buenas tardes. Me encuentro acá con el señor Alejandro, que nos va muy amablemente a responder 2 preguntitas sobre la libertad de expresión. Entonces, ¿usted qué opina sobre la libertad de expresión y cómo uno como ser humano puede llegar a ser libre? ¿Hasta qué punto puede llegar a ser libre? Libertad de expresión es algo básico. Diría yo que sin esa posibilidad serías como un robot, ¿no? O sea, como que no puedes decidir nada. Entonces la libertad de expresión sería justamente como poner en práctica esa libertad, valga la redundancia, que tienes de mostrar tu opinión, ¿no? Ante cualquier situación. Creo que es un aspecto fundamental, digamos, de la humanidad como tal, del ser libre, como dices tú, ¿no? Entonces sí, muy, muy importante. Y la segunda pregunta era, ¿hasta qué punto uno como ser humano puede llegar a ser libre? Pues es bastante subjetiva la respuesta, porque digamos que ver cómo definimos la libertad, ¿no? Libertad de, por ejemplo, la libertad de expresión, libertad de poder caminar libremente en la calle, en países donde eso no se puede hacer, libertad de, no sé, digamos, lo que sería de poder decir lo que quieres, de poder hacer lo que quieras, de poder salir a donde quieras. Entonces la libertad, aspecto básico también, pues dependiendo desde qué punto de vista lo tomes. Libertad de pensamiento, aunque estés, digamos, como decir, en una cárcel, tienes la libertad de pensar. Si estás en un país con ciertas prescripciones, pues falta de esa libertad. Entonces, pues todo depende. O sea, hay muchos tipos de libertad, pero es algo fundamental también para el ser humano, obviamente. Algo fundamental. Y sí, podemos ser libres hasta el punto en que nosotros queramos, porque como te digo, si estamos amarrados en un sitio, si estamos en una cárcel, una prisión, tienes libertad de pensamiento. Entonces ya el limitar esa libertad es ya cuestión personal, pienso yo. Ok, muchísimas gracias por darnos su tiempo y su opinión. No, estoy bien, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Beckman es un filósofo moral que crea una doctrina utilitarista en donde dice que la moralidad y las leyes deben estar dirigidas a maximizar la felicidad o utilidad general, y que las acciones deben ser evaluadas en función de su capacidad para producir el mayor bienestar para la mayor cantidad de personas. Adicionalmente, crea un cálculo para esto llamado cálculo Feliciflor, lo cual para el señor calcula la vida y la felicidad. Señora Marta, para usted en su vida, ¿cómo ha podido medir y comparar la felicidad o el placer? Bueno, la felicidad yo la mido en las cosas más sencillas, en dar gracias por poder respirar, poder levantar, poder caminar, compartir en familia, ser agradecida,
la felicidad también uno mismo se la da, porque estar como en su paz interior, ¿sí? Porque si usted no tiene paz interior, entonces usted nunca va a poder ser feliz. Entonces, en las cosas más mínimas uno tiene que encontrar la felicidad, inclusive en las cosas más grandes. La felicidad uno mismo se la da y se la saca de su interior, ayudando a los demás, compartiendo. Pues para mí mi felicidad grande es mi familia. Compartir en familia lo que a mí me llena y poder ayudar a los demás, estar en paz interior. ¿Qué más digo? ¿Ya? No más. Siguiente pregunta tiene que ver con el filósofo Ricardo Yepes, donde él dice que la autenticidad es un proceso biográfico donde debe conocerse a sí mismo, además que afirma que la autenticidad está ligada al desarrollo en la vida. Esta identidad humana no se da desde el principio, desde que uno nace, sino que también se va generando mientras usted va siendo persona y puede llegar a ser auténtico en la vida. Entonces la pregunta es si cree que ha sido auténtica en su vida y por qué. Yo sí me considero que he sido auténtica en mi vida, porque sí he tratado de ser lo más transparente, tanto conmigo misma, con los demás. O sea, siempre actuando como diciendo la verdad, ser transparente, colaborando, estar uno o siempre pensando en cosas positivas. Eso pues da la transparencia de la persona, y entonces yo digo que yo siempre he sido auténtica. Marta es Marta, es alegre, es creativa, es agraciada, es metidita, pero esa es Marta, y esa es mi autenticidad, Marta Lilia Cárdenas. Finalmente, puedo concluir de la entrevista que es muy valioso lo que piensan las personas mayores y lo que nos pueden aportar a nuestro propio desarrollo personal basándose en experiencias y vivencias. Del semestre puedo resaltar que es importante poner en práctica aspectos de la vida que en ocasiones vemos muy superficiales, pero que realmente pueden dar un gran enfoque personal, como lo es la libertad, la felicidad y la autenticidad. Para concluir, podemos decir que esta entrevista reveló que la libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser salvaguardado y promovido en todas sus dimensiones. Es crucial encontrar un equilibrio entre la protección de otros derechos y valores como el respeto, la dignidad humana y el derecho a expresar libremente nuestras opiniones. La sociedad tiene la responsabilidad de garantizar un entorno propicio para esta libre expresión, promoviendo la diversidad de ideas y el diálogo constructivo. Y ya para concluir, estos tipos de espacios son muy importantes porque nos permiten, por medio de experiencias de personas externas mayores a nosotros que han tenido una trayectoria de vida más larga o de más tiempo, que incluyan en su vida conceptos tan básicos como lo son la autenticidad. Vemos desde diferentes puntos de vista conceptos que quizás nosotros vemos de otra manera muy diferente. Vemos también cómo las personas se forman día a día, inculcando en ellos su propia autenticidad sin perder la esencia y siendo fiel a ellos mismos. También queremos concluir que la identidad, la autenticidad y la felicidad son temas que están intrínsecamente conectados con la búsqueda de la vida plena y satisfactoria. A través de la reflexión y el autoconocimiento podemos comprender quiénes son realmente, lo que valoramos y cómo deseamos vivir nuestras vidas. La identidad es una construcción única de características, valores, creencias y experiencias que nos distinguen como individuos. Es un proceso que nos lleva a descubrir y a definir quiénes somos en relación con el mundo que nos rodea. Una identidad sólida y auténtica se basa en la aceptación y la comprensión de nuestras fortalezas, debilidades y singularidades. Por otro lado, la autenticidad es esa capacidad que nos lleva a ser fieles con nosotros mismos, de actuar en congruencia con nuestros valores y creencias más profundas,
Ser auténtico implica dejar de lado las expectativas y las expresiones externas y podernos conectarnos con nuestra verdadera esencia. Adicionalmente, tenemos que la felicidad es ese estado de bienestar, satisfacción y alegría que nos lleva a diferentes significados para cada individuo. Esto lo podemos encontrar mediante la búsqueda y la realización de una vida auténtica y significativa. La autenticidad siempre nos va a permitir alinear nuestras acciones y nuestras elecciones con nuestros valores más profundos, lo que nos puede generar una sensación de satisfacción y un bienestar duradero. En la entrevista que realicé se puede concluir que cada ser humano es totalmente diferente, que cada persona tiene perspectivas diferentes sobre la vida, ya sea por sus experiencias, por su entorno, por sus enseñanzas, que asumir el hecho de que se cometió un error y corregirlo ahí mismo son virtudes que tienen muy pocos seres humanos hoy en día, que la libertad nos hace auténticos y sobre todo la esencia de cada persona. El aprendizaje que me llevó sobre este core es que el amor, la sinceridad, la unión, la felicidad son cosas fundamentales para el ser humano. La familia y los sueños son los que nos impulsan a seguir adelante en la vida y ser alguien especial. De Crimen y Castigo me llevo que sea la decisión que se llegue a tomar bajo cualquier circunstancia, tendrá consecuencias, ya sean buenas y malas, y que hay que asumirlas con total responsabilidad. Muchas gracias.